Hola Morgan. Pues voy a contar un poco sobre lo que está pasando con mi interés por México. Yo vengo de Suecia y probablemente soy una de las pocas personas de mi país que se ha dedicado a la interpretación de códices mexicanos. Y la razón de esto es que yo llegué a México un poco por casualidad, porque primero había recibido una beca para ir a Estados Unidos a estudiar inglés, nada más. Y fue en una época donde todavía había mucha discriminación contra los negros, y yo caí en una universidad que se llama University of North Carolina, donde había 30.000 estudiantes, entre los cuales habían sido obligados a recibir 3 negros. Pero la ciudad, que se llama Chapel Hill, estaba totalmente segregada, y como estos pobres 3 estudiantes negros fueron tan discriminados por los estudiantes blancos, nosotros, los 8 becarios que éramos de diferentes países, decidimos invitarlos a que se sentaran siempre en nuestra mesa. Y entonces empezaron a discriminarnos a nosotros. Y fue muy terrible, nos llamaban nigger lovers y nos escupían en el comedor de los estudiantes cuando pasaban por nuestra mesa. Entonces, después de un año en Estados Unidos, me ofrecen otro año más de beca. Y yo dije, no, pues aquí no aguanto un año más. Así que me pregunté, no hay posibilidad en ese caso de recibir la beca en otro país que no sea Estados Unidos. Y me dijeron, tiene que ser un país muy cercano, ya sea Canadá o México. Viniendo de un país como Suecia, que ya es tan frío, yo dije, Canadá no, igual de frío que Suecia. Voy a México, digo, pero no sabía nada de México. Y fui para estudiar español para extranjeros. Y me di cuenta, a pesar de que había tomado un curso en University of North Carolina de español, me di cuenta que había muchas palabras en México, como cuate, etcétera, que no había aprendido en la universidad. Entonces pregunté, pero estas palabras, ¿por qué no las he aprendido? Entonces me dijeron, son náhuatlismos, vienen de la lengua que se llama náhuatl y que hablaban los aztecas. Decidí entonces inscribirme en un curso que se llama Seminario de Cultura Náhuatl, dirigida por Miguel León Portilla, y ahí me nació un interés tremendo por la lengua náhuatl, por códices, etcétera, por todo el pasado indígena muy interesante que tiene México. Y entonces encontré en el mercado de la Lagunilla, en la Ciudad de México, un códice que yo suelo llamar casi una especie de piedra de Rosetta, pero azteca, porque tiene una traducción de los glifos del códice en español, escrito hace 500 años, de manera que es un códice que ya había sido publicado como Códice Mariano Jiménez en 1905. El Códice Mariano Jiménez en singular, yo descubrí cuando empecé a estudiar el documento que, aparte de la escritura en glifos aztecas y la traducción en español con el alfabeto, también había unas páginas escritas también con letras alfabéticas en náhuatl. Y como yo ya había estudiado en el Seminario de Cultura Náhuatl, la lengua náhuatl, miré y decía el códice de 1905, que es un comentario del códice. Me di cuenta que no es ningún comentario del códice, sino son 2 documentos. El primer documento
que yo decidí llamar no con el nombre de nadie, sino del pueblo de donde viene, Códice de Otlaspan, que es entonces un códice pictográfico, una lista de tributos del siglo XVI, ya 30 años después de la conquista, pero todavía seguían escribiendo con el sistema de escritura azteca, o sea, con los glifos, aunque con ciertos elementos ya españoles. Y el otro documento que es del mismo año, es algo muy diferente, es la unificación de dos pueblos que uno se llamaba entonces Otlaspan, donde hablaban otomí, y el otro se llama Tepejic. Hoy día están reunidos porque el documento en náhuatl es un proceso jurídico de unificación de esos dos pueblos, Tepejic, donde hablaban náhuatl, y Otlaspan, donde hablaba otomí, y hoy día se llama Tepeji del Río. Y los habitantes de Tepeji del Río están tan agradecidos de que yo haya publicado, bueno, el Códice de Otlaspan, y ahora me están publicando el códice, lo que llamo el Códice de Tepejic también, de que ellos van a hacer la inauguración de una escuela el 14 de marzo en Tepeji del Río, donde van a dar mi nombre a esta escuela, mi nombre que es Birgitta Leander, un nombre muy sueco, y van a llamarlo la escuela Birgitta Leander. Es una escuela pública secundaria, y voy a ir a México a participar en esta ceremonia tan hermosa, y donde por supuesto voy a invitar a mi querido profesor Miguel León Portilla, y con quien he tenido el gusto de publicar en francés un libro sobre antología náhuatl, Anthologie náhuatl, témoignage littéraire du Mexique indigène. En este momento me están publicando 4 códices que he interpretado, y también acabo de firmar hoy día mismo el contrato para la traducción al francés de un códice para niños, o sea, una explicación para niños entre 8 y 12 años, para que sepan lo que es un códice. Y eso en gran parte tiene que ver con el interés que tenemos las 3 autoras, porque somos 3 autoras de este libro de niños. Yo particularmente no soy muy especialista en escribir para niños, pero estas 2 otras personas, una chilena y una franco-canadiense, lo queremos hacer un poco para que los niños de origen indígena no se sientan avergonzados de su origen indígena. Al contrario, deben sentirse orgullosos de tener antecesores que tenían una escritura, que ya es un signo de civilización avanzada. Y efectivamente yo diría que es prácticamente, si uno, con la excepción a lo mejor de los quipus en Perú, es el único lugar en las Américas donde hubo escritura, es justamente en Mesoamérica, entre el Polo Norte y el Polo Sur. En Mesoamérica, o sea, el sur de México y el norte de Centroamérica, es el único lugar donde había escritura, la escritura maya, que tal vez es la más sofisticada, la escritura azteca, que es completamente diferente, la escritura zapoteca y la escritura mixteca. Y entonces yo creo que no solamente es interesante para los niños indígenas de que se sientan orgullosos, sino que también yo creo que todavía es más importante para los no indígenas de que sientan admiración, si viven en México, que sientan admiración por vivir en un país que tenía una cultura tan avanzada, y de gente de otros países, de Estados Unidos o de Europa,
porque este libro para niños lo estamos traduciendo, ya se está publicando en francés, lo vamos a publicar en las grandes lenguas de América, que son entonces español, inglés, francés y portugués, además de que lo estamos traduciendo para empezar a 2 lenguas indígenas, el náhuatl y el otomí, que son justamente las lenguas de estos pueblos, de este pueblo de Tepeji del Río, aunque sabemos que en México se habla 65 lenguas todavía, aunque yo me temo que no van a subsistir por mucho tiempo más, porque hay, tal vez por prejuicios o por otras cosas, una tendencia a que las lenguas indígenas, los jóvenes casi ya no quieren hablarlos, aunque los comprendan. Yo espero que este libro vaya a contribuir a la no discriminación de niños de origen indígena, y justamente hay una institución mexicana que apoya este proyecto, una institución que se llama Discriminación, Violencia y Cultura de la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgita. Y es muy interesante todo lo que nos ha platicado. Mucha suerte en su proyecto y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Morgan.